Tenemos también la presencia del maestro José Luis Rodríguez Díaz de León, quien fue diputado por el Distrito 12 en la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México y vicecoordinador de la bancada de Morena en el periodo legislativo 2018-2021. Actualmente es el titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da un enorme gusto estar en este extraordinario auditorio Benito Juárez, por supuesto que acompañando esta iniciativa de Marce Fuente, porque me parece que es clave, que es fundamental, justo, que el Congreso de la Ciudad de México legisle sobre la base de los movimientos sociales. La mejor forma de articular una política legislativa es desde la calle, desde el territorio, desde la conciencia de lo que nos está sucediendo a quienes habitamos esta extraordinaria ciudad en sus distintas formas, en sus distintos sectores. Y hoy el tener la oportunidad pues de compartir un foro también con la presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales, la diputada Isabela Rosales, pues adquiere también una relevancia significativa en el tema de trabajo legislativo en favor de la justicia laboral, en favor de los derechos humanos laborales. Por supuesto que el Congreso de la Ciudad de México tiene que tener una visión clara de cuál es el contexto en el que estamos viviendo, cuál es la oportunidad también histórica de generar nuevos modelos, nuevas formas, inclusive de conceptualizar todo lo que hoy nos está sucediendo. Los trabajadores por aplicación, por supuesto que requiere, inclusive, imagínense ustedes, desde la conceptualización, saber cómo se reconoce. Es un trabajo digital, es un trabajo, hay quienes todavía no necesariamente lo consideran como un trabajo, hay quienes piensan que es un complemento y Marce ya dio uno de los datos fundamentales, no es un complemento, es una actividad principal, por lo menos en más del 80% de las personas que realizan esta actividad. El tener la participación de compañeras y compañeros que forman parte de las luchas obreras, de las luchas sindicales, también da un posicionamiento distinto a este foro, porque es ahí donde tenemos que empezar a reconocernos y a encontrarnos para avanzar. Hoy en día es innegable que tenemos plataformas millonarias y tenemos personas precarizadas, tenemos personas empobrecidas, tenemos personas en una situación de riesgo permanente en el espacio público, pero tenemos a las plataformas con ganancias enormes. Sobre todo podríamos hacer referencia a esta etapa de la que vamos saliendo, que es la de la emergencia sanitaria, donde esta actividad tuvo un incremento enorme en 2019, 2020, 2021. Es importante saber dónde viven las personas que realizan esta actividad, en qué parte de la Ciudad de México y bueno, pues también si hacemos un análisis, miren, en el gobierno de la Ciudad de México se generó junto con el Colegio de México un análisis en donde se tuvo la oportunidad de entrevistar de manera directa a 1,000 personas, 1,008 personas que realizan esta actividad y poder empezar a ubicar cuáles son los temas de diagnóstico que deben de ser puestos sobre la mesa para diseñar política pública, para diseñar herramientas también de carácter legislativo. Le voy a compartir a Marce también el resultado de este estudio, por supuesto también a la presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales, para que puedan también incorporarlo a su quehacer legislativo, que puedan tener una base de qué es lo que se generó, cuáles son los motivos por los que los repartidores participan ahora también en acciones colectivas, cómo empiezan a sumar esfuerzos para sacar la voz,
para empezar a hacer visible lo que la mayoría no quería reconocer. Cuando un tema no se visibiliza, no se tiene la posibilidad de trabajar en favor de él. Uno de los elementos centrales de los derechos humanos tiene que ver con visibilizar. ¿Para qué? Para atender, para resolver, para diseñar, para articular, para generar esfuerzos de manera colectiva y también soluciones que nos brinden una opción diferente a lo que tenemos. Es importante también tener la posibilidad de ubicar cuáles son los grupos de edad, por lo menos en el caso de las personas que fueron entrevistadas, cerca de un 40% eran menores de 25 años, poco más de un 41% tenían una edad entre los 26 y los 40 años de edad, y también había personas mayores de 40 años de edad. Cuando ingresaron a trabajar en esta actividad, pues también es importante decirles, esto comenzó desde 2010, un 0.2%, y ya de manera paulatina fue creciendo. 2014, 2015, todavía no alcanzaba ni siquiera un 1% de las personas entrevistadas. 2016, 1.9%, 17, 8.2%, 2018, 15.3%, 2019, 31.2%, 2020, 42.5%. Y esto tiene que ver justo con la manera en la que estábamos viviendo lo que nos estaba ocurriendo en la emergencia sanitaria y los lugares en donde viven. Pues también es importante, hay personas que no necesariamente viven en el estado, en la Ciudad de México, pero quienes sí viven aquí son un 17% en Iztapalapa, alrededor de un 7% en Iztacalco, de donde es representante Marce, alrededor de un 3% de donde es representante la diputada Leticia Estrada, que está aquí, o un 2% de donde es el diputado Urincho, en Gustavo Amadero, en Álvaro Obregón, donde es representante la diputada Isabela Rosales, también es un 12% de las personas que hoy en día forman parte de esta actividad y que forman parte de este mecanismo pues, de entrevistas. Y también es importante señalar lo que ya daba cuenta Marce, el tema relacionado con el nivel educativo. No necesariamente se trata de personas que no tengan una formación. Hay un 20% dentro de este universo de 1008, 20% cuenta con la secundaria completa, 26% con la preparatoria completa, 13% con la preparatoria incompleta, licenciatura trunca 7% y también con licenciatura incompleta un 13%. ¿Quiénes son las plataformas principales? Pues Uber Eats, 40%, Rappi, 32%, Didi, 15%, Sin Delantal, 9% y alguna otra alcanza alrededor del 4%. No se cuenta con seguridad social, no se cuenta con acceso a la salud. Quienes sí tienen esta posibilidad, que es un porcentaje cercano al 30%, no es derivado del trabajo en aplicaciones, es derivado de otra actividad o de incluso una acción de carácter familiar que tienen a una persona que sí forma parte de un sistema de seguridad social y les comparte tal beneficio, pero de manera directa, pues no. Entonces, es importante también empezar a deconstruir mitos o conceptos. Cuando se dice que es una actividad complementaria, pues resulta que la mayoría le destina poco más de 9 horas a esta actividad laboral. Más de 9 horas, bajo ninguna circunstancia, podría considerarse una actividad complementaria. A todas luces es una actividad de carácter principal. Flexibilidad en el horario, pues es también absolutamente relativo. Un tiempo libre, pues dada la información que arroja esta encuesta, pues tampoco implica que existe esta posibilidad
de tiempo libre. Y además se suman otros elementos que vale mucho la pena tomar en cuenta, que me parece que este foro es central por ello, que tienen que ver también con las desigualdades, tiene que ver con el hecho de que las mujeres que tienen esta actividad también lo viven diferente. Las mujeres que tienen esta actividad de reparto se han tenido incluso que enfrentar a cuestiones de acoso de carácter laboral, a cuestiones de violencia, inclusive sexual. Hay casos donde las agresiones han llegado ya incluso a denuncia en violación o en agresiones de carácter sexual, en el caso de las mujeres. Entonces, por supuesto que es interesante y es importante, y eso obliga a que las políticas públicas y a que el ámbito legislativo también tiene que tener un mecanismo de perspectiva de género muy claro para poder generar mecanismos diferenciadores que nos ayuden a eliminar esas desigualdades que también en el trabajo digital, que también en el trabajo por aplicación se presentan. No quedaron exentas de esa lamentable realidad las mujeres que tienen esta actividad. Entonces, por supuesto que este foro se vuelve central. A mí me parece que el hecho de que Marce Fuente ponga sobre la mesa ya al inicio, al arranque de esta segunda legislatura, el tema, nos debe de llevar a buen puerto. Hay, por supuesto, derivado del propio análisis, quien considera que lo procedente es justo una reforma de carácter federal, pero hay que recordar que el Congreso de la Ciudad hoy en día cuenta con facultades para presentar iniciativas ante el Congreso de la Unión. Esa parte es muy importante porque en otro momento, cuando la Ciudad de México no contaba con un órgano legislativo dotado de facultades plenas, era un mecanismo de carácter estatutario, difícilmente se podían presentar iniciativas. Hoy en día, por disposición constitucional, las personas legisladoras de la Ciudad de México tienen también esa posibilidad, son parte del poder constituyente, el Congreso de la Ciudad de México, y eso es fundamental porque es una voz clara, y a mí me parece que ahí el resultado de este foro seguramente tendrá una incidencia directa, no solo en el ámbito legislativo. Nosotros también nos comprometemos aquí con Marce Fuente y con Isabela Rosales y por supuesto con ustedes, para que los resultados también tengan eco en el gobierno de la Ciudad de México, tengan eco en este proceso de transformación y que podamos también articular esfuerzos para mejores oportunidades, para mejores derechos y para la posibilidad de acceder a lo que la Constitución política de la Ciudad de México marca como principio rector, que es la dignidad de las personas, la calidad de vida. Muchas gracias, muy buenos días.